somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. El concepto de las Sagradas Escrituras en relación a pecado, o lo que realmente la Torá quiere dar a entender. Torá es dar en el blanco. Por el contrario, entonces pecado sería errar en la Torá o fallar en el blanco. Y como mencioné, hay muchos conceptos que la gente a veces maneja de lo que es pecado o de lo que no es pecado. Para unos, ciertamente una cosa no es pecado, para otros lo es, pero vamos a determinar algo. Pecado no es lo que usted se imagine que es pecado, sino que pecado es lo que la Escritura llama pecado. Pecado es quebrantar los mandamientos, violar la palabra del Todopoderoso. A eso se le llama pecado en las Sagradas Escrituras, aunque el concepto de teología es errar en el blanco. Y no es que esté malo ese concepto, pero le falta todavía un poquito más de luz en relación a las Sagradas Escrituras, porque no nos vamos a sustentar ni a basar en filosofías ni en pensamientos de grandes hombres, sino que nos vamos a centrar y a basar exactamente en lo que la Escritura dice. Así es que la vida se compone de decisiones. Usted decide si hace algo o no lo hace. Usted decide si peca o no peca voluntariamente. Pero esa decisión conllevará siempre a una acción y esta conlleva a una reacción. Viene una causa y un efecto de pecar. La causa del pecado en su mayoría es porque al hombre le hace falta pecar y se siente con placer cuando peca. Esa es una acción. El pecado cuando se hace o se consuma ya es el pecado en práctica, ya accionó y eso va a llevar a una reacción, un efecto. El efecto ciertamente son cosas que no nos agradan y cuando a la gente usted le dice, le predica o le enseña lo que puede venir por causa del pecado, la gente no quisiera oír las malas consecuencias del pecado, pero todo es porque quieren seguir pecando voluntariamente, por supuesto. Entonces se encuentra uno con un dilema. La gente trata de hacerse una idea de que Dios es bueno y Él no nos puede castigar porque Él no castiga a sus hijos y Él nos ama tanto que no puede enviar a alguien al infierno. Con ese cuento chino, la gente quiere consolarse a sí mismo para seguir pecando. ¿Me doy a entender? Amén, amén. Bien. Entonces, con esa falsa ilusión y falsa esperanza y falso concepto del Todopoderoso, por eso es que la gente sigue siendo igual, por eso es que la gente sigue pecando, haciendo una y otra cosa con el consuelo y la esperanza de que Dios es bueno y Él no va a enviar a sus hijos al infierno. Déjeme decirle una cosa, hay muchos que fueron hijos del Todopoderoso y en este mismo instante están pagando una condena eterna por el pecado. Así es que si incluso los hijos, recuerde que Yahshua dijo que aún los escogidos serían engañados. Y si aún los mismos que se denominan hijos del Todopoderoso, ellos están pagando una condena, ¿qué pasaría si nosotros nos descuidamos? En este caso vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar Primera de Juan 3, 6 al 10. Mi hermana Alicia va a leer el 6, hermana Sandra el 7, hermano Alberto 8, hermana Estrella el verso 9, hermana Teresa el verso 10. Si lo tienen, pueden comenzar a leerlo así de corridito, así como les he mencionado, como les he enseñado antes. Primera de Juan 3, 6 al 10. Hermana Alicia, después hermana Sandra, después hermano Alberto, hermana Estrella y por último hermana Teresa. ¿Lo tienen? Adelante. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. A Dios se engañe, el que hace justicia es justo, como el que es justo. El que practica el pecado es diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Yahweh, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Yahweh. En esto se revelan los hijos de Yahweh y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Yahweh, ni tampoco el que no ama a su hermano. Entonces, si nos damos cuenta, ahí hay elementos que son muy necesarios de comprenderlos.
cosas que a veces uno lo lee y como que no se creyera uno lo que dice la escritura, porque nos han enseñado, o a mucha gente le han enseñado, es que todos somos hijos de Dios, dice la gente. Vamos a desarrollar eso poco a poco. Eso es lo que la gente dice. Pero veamos qué es lo que el Eterno diría. La gente se puede hacer conceptos y fórmulas de autoconsuelo y esperanza para sí mismo, pero estar completamente alejado de la realidad de lo que es el corazón del Padre. Me refiero al Todopoderoso. Incluso hasta los mismos creyentes a veces se formulan cosas que se lo sacan de la manga, todo solo para seguir en su perversión y en su pecado. Ahora, ¿qué es lo que decía entonces el verso, el que acabamos de leer con la hermana Alicia? También adelante, hermana, puede leerlo otra vez. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El verso 6 se lo voy a leer en otra versión y vamos a desglosar un poquito esto. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado por el hecho de decir usted o de creer que usted es un escogido. Yahshua dijo que incluso hasta los escogidos podríamos ser engañados. Y muchos de los que son ahora escogidos incluso abrirán sus puertas y su corazón no solo al pecado, sino a la bestia misma. Sí, a la bestia, al hombre de pecado, conocido como anticristo. Muchos escogidos. Tenga cuidado de pensar que usted es un escogido, que usted tiene ministerio, que usted fue elegido para algo grande, para algo extraordinario. Deje de que eso le genere a usted una falsa esperanza y acomodarse en el pecado solo porque usted tiene dones, porque usted habla lenguas, porque ora y las cosas ocurren, o porque ahora tiene una comunión muy excepcional con el Todopoderoso. Eso solamente podría ser pequeños distractores si no nos mantenemos en el punto exacto donde Yahweh quiere que nosotros estemos. Es peligroso, es peligroso. Conocí a una hermana, a una pastora que tenía a su cargo un centro de readaptación de alcohólicos y drogadictos. Tenía una congregación ella y recogía a este tipo de personas para ayudarles. Y yo sentí el deseo de trabajar con ella para predicarle a la gente. Y estuve quizás un año, por ahí más o menos, estuve predicándole a la gente. Martes y viernes estaba con ellos, 2 días a la semana. Hacíamos cultos y predicábamos, le enseñábamos también, pero resulta que la hermana tuvo un pleito y se separaron. Aún así, siguió ejerciendo el pastorado y como es obvio, Yahweh no bendice el pecado, Yahweh no bendice la rebeldía. El ministerio de la hermana comenzó a decaer y poco a poco sus errores fueron siendo más graves, el uno más grave que el otro y el otro y el otro. La hermana parece que se enamoró de uno de los que estaban siendo readaptados con un alcohólico y drogadicto que estaba en vías de recuperación. La hermana empezó a tener un amorío con él. Desde ahí las cosas ya iban mucho peor. Sepan esto, con el simple hecho de estar en desacuerdo con la pareja y ejercer el ministerio, eso es error, eso es maldad, eso es pecado. No es aprobado ni bendecido. Con el simple hecho de estar en desacuerdo, y no solamente con la pareja, sino con alguien de la congregación que tuvieron alguna discusión o se cruzaron palabras el uno con el otro. Con el simple hecho de eso, ya hay error, ya hay mancha. Y resulta que, pues, la hermana no solamente se puso de novia con este varón, una persona que ni convertida era, el varón, y como la hermana vivía en ese lugar, en la misma donde se hacían los cultos, digamos así, en la congregación, ahí vivía ella, pues dormían juntos y tenían una vida marital activa, los dos. Yo me di cuenta de eso. Comencé a hablar en contra del pecado. Y la hermana dijo, no le hagan caso al hermano Hugo. No le hagan caso a lo que dice el hermano Hugo. Pero nunca me lo dijo a mí. No me lo dijo en cara. Pero yo lo decía al pueblo. Yo lo decía a la gente. Y muchas veces ella oyó. Y mientras yo estaba predicando. Y mientras yo estaba enseñándole a la gente. Ella estaba adentro en el cuarto metida con el hombre. Y yo predicaba. No era correcto eso. Ya después salía cuando ya se terminaba el culto. Ya después salía la hermana y salía con él. Solo para despedirnos. Nada más. Y me contaban los hermanos que decían no le hagan caso a lo que dice el hermano Hugo. ¿Pero por qué no me lo dijo en cara a mí? ¿Por qué no me lo dijo a mí delante de todos? Que no tenía la solvencia moral para hacerlo. Toda la gente ya sabía lo que estaba haciendo. Y lo que dijo la hermana, a esta parte importante voy, para cubrir su pecado, para tener falsa esperanza y para seguir en su mismo pecado, dijo, y si Dios le permitió muchas mujeres al rey David, ¿por qué no me va a permitir a mí otro hombre? Dijo la hermana. Yo estuve predicando ahí, estuve enseñando y como vi que ya no se podía, tuve que desistir de
eso porque también ya mucha gente ya se había ido. Mucha gente de la que estaba allí, de la que nos estaba apoyando con los cultos, la misma gente que estaba con ella, se volvió al pecado. Las hermanas que danzaban y hablaban lengua, se fueron al pecado, se fueron al mundo otra vez, se fueron. Un día voy a hablar de la ropa, el usar pantalones en la mujer, cuándo es que es malo, cuándo es que es pecado. Y no es que vamos a solapar o a maquillar el pecado, no, pecado es pecado. Recuerde, el salvo no practica deliberadamente el pecado. Pero muchas de las personas que yo vi con falda larga en la congregación, danzando, hablando lenguas y profetizando, entre comillas y entre signos de pregunta, y con su velo largo, después las vi con pantalones muy apretados en el mundo y viviendo la vida de pecado, por el ejemplo de la hermana. Y eso es otra de las cosas que Yahweh no va a tolerar, que usted diga, es que por el hermano yo me fui a pecar, es que por la hermana yo me fui al mundo. No, 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 no. La gente peca porque le hace falta el pecado. La gente peca porque no se ha independizado del pecado. Le hace falta pecar y le gusta el placer del pecado. Por eso es que lo buscan. Y muchas veces tengo que decir esto. Nosotros también, sabiendo que el pecado es algo contrario a la voluntad de Yahweh, muchas veces nosotros, con plena conciencia, como que nos damos de vez en cuando nuestras pequeñas resbaladitas. No digan que no, porque lo hacemos muchas veces. ¿Por qué? Es que causa placer a la carne. Y lo que nos complace es el placer a la carne, no el efecto, no la consecuencia, no la factura que pasará el pecado, que muchas veces es una factura que no se puede pagar. Entonces así dijo la hermana, que si Dios le había permitido muchas mujeres al rey David, ¿por qué no le iba a permitir entonces ahí a otro hombre? Espérense, porque el rey David todavía no ha dado cuenta de su vida. No lo estoy acusando, pero simplemente las cosas que David hizo mal, no es que se va a condenar, porque se arrepintió, de hecho, pero sí van a estorbar en cuanto a la posición eterna, a las posesiones, a las recompensas. Eso afectará y el Eterno le dirá en cara, esto no me gustó. Yo no te permití eso. Yo no te dije que hicieras eso. Esa no era mi voluntad. Tú actuaste en tu carne. Yo no te dije que estuvieras con muchas mujeres. Por el contrario, mis hermanos, sepan que la Torá dice que el rey que se estableciera en la nación de Israel debía de cuidarse de tener muchas mujeres. Lo dice la Torá, pero en ese aspecto David no hizo caso. David no obedeció. No lo estoy juzgando, solo estoy diciendo lo que la Escritura dice. Él va a dar cuenta de lo suyo, pero usted dará cuenta de lo de usted. Amén, amén. Bien. Entonces, con ese maquillaje quiso la hermana tapar su pecado. Hay que entender algo. Yahweh no va a tratar de la misma forma con uno y con otro. A David le dejó pasar muchas cosas porque tenía un propósito con él. El Eterno había hecho un pacto también con él y el Eterno siempre va a respetar su palabra y sus pactos. Pero después, miren los juicios que vinieron sobre David. Aproximadamente 17 juicios. Uno de los más horribles. El profeta Natán le dijo, nunca se apartará la violencia de tu casa. Ese es el efecto. Ese es el efecto del pecado. Está la causa, está el efecto, está la acción y ahí viene la reacción. Nunca se apartará la violencia de tu casa. 17 juicios aproximadamente. Ahora, no porque yo sea pastor o porque yo sea el líder de ustedes, tengo mayor licencia para pecar y para de vez en cuando hacer mis cositas en oculto. No, no es así. No es así. Porque entonces veíamos, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. A ver, ¿cómo es esto? Todo aquel que permanece, es decir, hasta ahora permanece en él. Ha sido una permanencia constante a través del tiempo. Si vinieron luchas, pruebas, dificultades, tentaciones, pero permaneció y todavía hasta ahora permanece. Por eso dice todo aquel que permanece en el hoy, en la actualidad, en el presente. Permanecer en él es simplemente que yo estoy dentro de su persona y su persona está dentro de mí. Y es por eso, exactamente por eso, por esa relación, esa comunión, esa interacción que dice entonces la Escritura, que el que permanece en él no peca. Se refiere a deliberadamente, con toda conciencia, con toda su voluntad, con su disfrute y su pasión en dirección al placer del pecado. Entonces, si usted permanece en él, usted no va a buscar pecar adrede, a voluntad, intencionadamente, porque el que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca, ahora Johanán en el año 95 aproximadamente, Juan es el escritor de primera, segunda, tercera de Juan, también el Evangelio de Juan y el escritor de Apocalipsis, primo hermano de Yahshua HaMashiach. Ahora, por esto es que dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto
¿cómo es esto de que no le ha visto? Porque él lo había visto, había convivido con él. Y Juan no les enseñó a los nuevos creyentes a pecar. Él no les enseñó a pecar. Y de hecho, hablando del pecado, ¿qué es entonces pecado? El verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá. Infraccionarla, violarla, quebrarla, ir en contra de lo que dice la Escritura. Entonces, este verso también es clave para entender que la ley, la Torá, hasta ahora sigue vigente. No fue abolida, nunca fue abolida, y tampoco nunca fue la intención ni la del Padre ni la del Mesías abolir su propia palabra. Eso es tanto como negarse a sí mismo, que usted da una palabra y se retracte. Tal vez usted lo puede hacer, pero el Eterno no. Su palabra, Él no puede ir en contra de su palabra. Él no pone un estatuto o una enseñanza para la vida práctica y la vida espiritual y después decir, bueno, pues como mis hijos y mi pueblo no pueden cumplirlo, entonces mejor voy a quitar este mandamiento. Mejor lo voy a abolir porque de todas maneras el pueblo no puede. No piensa de esa forma y tampoco actúa de esa manera, porque entonces entendemos que todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, aún hoy en la actualidad. Pues el pecado es infracción de la Torá. Ahora, entonces todo aquel que permanece en él, hablando de la permanencia, es como estar en la vid verdadera, Juan capítulo número 15. De hecho, hace unos meses les dejé que leyeran el capítulo 15 de Juan, hace como unos 4 o 5 meses atrás, y ninguno me dijo que lo había leído. Espero lo hayan hecho porque el Eterno ve todo. Yahshua dijo, el que en mí permanece y yo en él, este tiene vida eterna permanente en él. Y él que es la vid verdadera, dice, yo soy la vid, es decir, la planta, la guía de uvas, pero ustedes son las ramas, sarmientos o pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Ahí está la permanencia. Si usted permanece en él y él en usted, entonces hay que ver los frutos, porque los frutos serán la evidencia de que usted está en él y él está en usted, y estos frutos tienen que ser buenos, y estos frutos tienen que ser maduros, y estos frutos se van a evidenciar a través de su testimonio. La permanencia en él es una permanencia constante, está allí en él y no se mueve, no se sale de él, está pegado, está unido a él, así como la vid, que la misma savia que corre por toda la vida es la misma que corre por todas las ramas, así su espíritu que está en Yahshua, si estamos unidos a él, correrá también por todos nosotros. Es la permanencia. Pero dijo también, el que en mí no permanece. El que en mí no permanece es cortado, es separado de él y se seca porque no hay espíritu, no hay savia recorriendo en una rama que ha sido cortada de un árbol. Está condenada a secarse, está condenada a morir. Y los recogen, dijo Yahshua, y los echan en el fuego y arden. Palabras de Yahshua. Eso confirma que la salvación uno la puede perder por descuidado. Aleluya, ¿estamos entendiendo? Bien, entonces todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto, en el caso de Juan, él le había visto y le había conocido. Conocer, esta palabra es interesante. Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer Eva, Java, que quiere decir vida. Bendito sea el Rey. Adán es la figura profética de Yahshua HaMashiach y Eva, Java, es un prototipo de todo aquel que está unido con Yahshua HaMashiach. El mismo nombre, Java, quiere decir vida, y nosotros tenemos vida si solamente permanecemos unidos al segundo Adán, que es Yahshua. Se une Adán, el primer hombre, con Java, vida, su esposa, y procrearon muchos hijos. A ver, hermanita, a ver, hermanito, de tu unión con Yahshua HaMashiach, ¿cuáles son los frutos? En primer lugar, tiene que haber vida, Java, y tiene que haber una vida espiritual abundantemente. Es la vida en abundancia, que también repercute en lo físico. Se demuestra en lo físico, lo espiritual se demuestra en lo físico. La Escritura dice que el que se une al Adón es un espíritu con él. Es un espíritu con él. Así es que cuando uno se une con el cónyuge, no solamente son uno en la carne, sino que también un espíritu. Y el que se une a Yahshua es un espíritu con él. Y permanece él en Yahshua y Yahshua en él. ¿Me están entendiendo? Amén. Muy bien. Entonces es la permanencia. Pero esta parte de verle, no le ha visto. Hebreos 12:2 por ahí menciona, puesto los ojos en Yahshua, el autor y consumador de nuestra emuná, de nuestra fe. Haberle visto no se refiere exactamente con ojos carnales, sino que su objetivo de llegada a los cielos sea Yahshua. Sus ojos, hermana, hermano, puestos en él, y no apartar sus ojos de él. No le ha visto. El que peca no le ha visto. Es decir, perdió el enfoque, perdió la visión, perdió la mirada en él. Ya no está fija en él, porque el pecado lo que va a hacer es que tu vista se agachará. Ya no puedes ver al cielo por el pecado. Lo que hace
haces es bajar la cabeza y perder la mirada. Perder la mirada en el punto de partida, en el punto central y en nuestro punto de llegada. Yahshua HaMashiach. El pecado hace que nuestra cabeza se incline hacia abajo. Entonces el que peca no le ha visto. Hay que entender que el que peca ya no le sigue viendo, porque su pecado hace que baje la mirada. Ni le ha conocido. Conocer, ser uno con él. Se desprendió usted de él. Me desprendí yo de él por el pecado. Y hay peligro porque su espíritu no correrá en mí y puedo secarme. Y lo único para lo que serviré es para que me echen al fuego, para arder por toda la eternidad. Eso es lo que Yahshua dijo. Pero si yo estoy no, es que eso solamente es una ilustración, eso solamente es una alegoría para darnos a entender, pero Él no nos va a dejar. Él siempre va a estar conmigo, Él siempre va a estar con nosotros. Sí, claro, pero si permanecemos fieles a Él. Habrá un momento en la historia de la humanidad donde Él apartará a la humanidad misma de Él y de todo vínculo con Él por su pecado, que no quisieron dejar el pecado, querían estar con el pecado y a la misma vez tener la falsa ilusión, la falsa esperanza, es que Dios está conmigo, es que Dios me ama, es que voy para el cielo porque yo soy hijo de Dios y Dios no va a echar a sus hijos al infierno. Usted puede decir todo lo que quiera, puede poner las 1001 excusas, puede hacer micos y pericos, pero el Eterno tiene un punto de vista muy diferente al nuestro y es mejor entender sus pensamientos y vivir en su voluntad que querer manipular al Todopoderoso, que solamente porque yo creo y creo que existe un ser supremo en todo el universo, pues ya soy salvo. Reitero, muchos hijos hoy mismo están en el infierno. Hijos. El verso 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. No se dejen engañar. Pero note, hijitos. Entendemos dos cosas acá. Número 1, hijitos. Se refiere a niños chiquititos, niños pequeñitos. Dicho de esta forma, con amor, con ternura y cariño por el propio Juan, Yohanan, el Shaliach, el apóstol, pero más bien es el Padre quien les dice hijitos. Es Yahweh hablando a través de Juan, diciéndole a sus hijos hijitos. Palabra de advertencia. Nadie os engañe. No necesariamente tiene que ser un ser humano, sino que el pecado no te engañe. El pecado no me engañe. Que porque hablo lengua, que porque tengo ministerio, que porque tengo 5 ministerios, que porque soy pastor, que porque hablo lengua, que porque profetizo, el pecado no te engañe. Hijito, el pecado no te engañe. Porque el que hace justicia es justo. Hacer justicia es toda obediencia llevada a la práctica en los mandamientos. Para Yahweh, ese es un justo, el que vive practicando los mandamientos. El que hace justicia es justo. Ninguna injusticia procede del pecado. Y el pecado tampoco no puede engendrar injusticia. No puede engendrar justicia, perdón. El que hace justicia es justo como Él es justo, como Yahweh es justo. Él es justo por naturaleza, claro. Él es tzadik, pero de su naturaleza nos impartió a nosotros y nos hizo justo cuando nos absolvió de nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, confesamos el pecado, somos perdonados, somos lavados, somos justificados, recuerden. Luego empieza ahí el proceso de la regeneración para ser como Él es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, vaya. Entonces entienda esto, que el que practica deliberadamente el pecado no es salvo, no está guardando la salvación, más bien, no está guardando la salvación. Ocurren 3 cosas en el ámbito espiritual cuando uno peca, que son de máxima urgencia conocerlo. Número 1, cuando uno peca, el nombre de uno es borrado del libro de la vida de los cielos. Número 2, en la mesa donde se celebrará la cena de las bodas del Cordero, la silla que tiene tu nombre, hermana, hermano, es quitada y es puesta otra silla con otro nombre de otra persona. Número 3, también tu corona es quitada de los cielos. Y puedo mencionar un número 4 todavía. Como pecador, infractor de la palabra y de la Torah, apareces en un libro de pecado y de muerte de Satanás en el infierno. ¿Quieres eso? Hermana, ¿quieres eso? Hermano, ¿quieres eso? ¿Quién responde? ¿Están ahí? ¿O se durmieron o se me fueron? Amén, amén. Amén. Entonces, esto es de máxima urgencia entenderlo, conocerlo en el espíritu. El que practica el pecado es del diablo, dice la escritura acá. Entonces, date cuenta que el diablo mismo te reconoce como posesión suya. Cuando tú pegas deliberadamente, y muchas veces el mismo diablo, cuando utiliza a sus hijos, a sus brujos, el diablo le dice al brujo: mira, aquel que está allá, ese que va para allá con la Biblia, ese que está allá cantando, ese es mío. También aquel que está allá, aquella es mía. Aquel que va para el otro lado, mira, ese también es mío. Así el diablo te reclama y te hace suyo cuando vives en pecado. Ahora, ¿de quién eres entonces? ¿Eres hijo de Yahweh? Entonces vive en santidad, vive en obediencia.
noche. ¿Eres hijo del diablo? Entonces sigue pecando deliberadamente. Sigue utilizando las falsas esperanzas, el maquillaje. Es que nadie puede dejar de pecar. Es que vamos a seguir pecando toda la vida, hermano, porque somos carne, porque somos humanos, porque el pecado, porque la maldad habita en nosotros. Y de ahí se toman muchos y lo agarran como un argumento para seguir pecando, para seguir en su perversión. No aparece en el libro de la vida del Cordero, no está su silla con su nombre en letras de oro puesta a la mesa de las cenas de las bodas del Cordero. Su corona otro la tomó y su nombre aparece en el libro de muerte y de condenación de Satanás en el infierno. Y el diablo dice, ves ese es mío. Ves aquella que está allá, que no se arrepiente, que siempre hace el mismo pecado. Esa es mía. Así dice el diablo a sus brujos, a sus satanistas. Y qué lindo, ¿verdad? Qué bonito, porque el creyente tiene la mentalidad de que va para el cielo, pero no deja el pecado. Que va para el cielo, pero no deja de chismosear, no deja de andar hablando en mal de uno, de otro, no deja su temperamento, no deja sus ojos lujuriosos, no deja su mente que divaga, o con hombres o con mujeres. Tentación vas a sentir, hermana, tentación vas a sentir, hermano, pero tienes que aprender a vencerla. Amén, amén. Tentaciones vendrán, somos carne, claro, pero el pecado no tiene tregua con nosotros. O vencemos, porque para eso fuimos hechos también, diseñados para vencer el pecado. Y tenemos todo para vencer. ¿Por qué no vencemos entonces? Tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, tenemos al ayuno, tenemos al Padre, tenemos a Yahshua, tenemos la sangre, tenemos el sacrificio de Yahshua, tenemos el poder de los ángeles, tenemos todo para vencer. ¿Por qué no vences el pecado entonces? ¿Por qué no vences la lengua? ¿Por qué no vences tu temperamento? ¿Por qué no vences tus ojos lujuriosos? ¿Por qué no vences tu mente que divaga? ¿Por qué no vences? Porque no quieres vencer, porque estás luchando contra el pecado con una espada de papel y el pecado te pone pequeños dulcitos para que disfrutes el sabor del pecado un poquito, mientras tú quieres hacerle frente con una espada de papel. El que practica el pecado es del diablo. El diablo lo reclama como posesión suya y ya expliqué lo que sucede en el ámbito espiritual, esas cuatro cosas. Y dice, porque el diablo peca desde el principio, en los orígenes de los cielos, allá pecó. Pero también cuando dice el diablo peca desde el principio, se refiere también a Bereshit, porque la palabra Bereshit, conocida como Génesis, en hebreo quiere decir en el principio. Y ahí se revela el pecado del diablo en la tierra y el pecado de los seres humanos en la tierra. El diablo solamente va a influenciar, va a tentar. Recuerden, quien decide pecar es uno. Decisiones. La vida se conforma, se compone de decisiones. Usted decide si peca o no peca. ¿Y cómo lo va a decidir? Desarrollando una vida espiritual, una comunión con el Padre, a través de su Hijo, por una obra de su Espíritu, orando, estudiando su palabra, guardándose del mundo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero recuerde que para esto apareció el Hijo de Yahweh. Yahshua apareció para deshacer toda obra del diablo. ¿No se alegran por eso? ¡Alégrense! Hermana, hermano, alégrense, que para eso apareció. Yahshua apareció para deshacer toda obra del diablo. Entonces, hay que entender esto, mis hermanos. Todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado, no puede practicar el pecado, no lo hace deliberadamente. Usted es nacido de Yahweh, ha nacido de nuevo, hermana, hermano. Entonces la Escritura dice que no puede practicar deliberadamente el pecado, porque la semilla de Yahweh permanece en él. ¿Cuál es esta semilla? Yahshua, porque él es la palabra de Yahweh personificada, la Torah viva de Yahweh, la simiente de Yahweh, la semilla, palabra, semilla, Yahshua. Hermana, hermano, si realmente Yahweh vive en ti y si él está en ti, ¿cómo es que sigues pecando? ¿Cómo es que seguimos pecando? No se puede, porque dice la Escritura que Yahweh permanece en él, permanece, es una permanencia constante, es continua esa permanencia, no es provisional, no es eventual, es constante y no puede pecar por eso, porque esa permanencia de Yahweh en él evita que peque. A la ausencia de Yahweh en tu vida, entonces tú andarás pecando, porque su espíritu no estará en ti. O sea, no puedes, si no tienes el espíritu, no vas a poder vencer el pecado. Mientras el espíritu, el Ruach HaKodesh esté en tu vida, él no te va a mover a pecado, porque no es ministro de pecado, él es ministro de santidad y justicia. El Espíritu te guiará a toda la verdad y te va a guiar a la voluntad del Padre por su gracia. Y esa es una de mis oraciones. Cuando me toca orar los días martes, yo le digo, Abba, permítenos que seamos guiados por tu Espíritu en tu gracia. Danos la gracia de ser guiados por tu Espíritu hacia tu voluntad. Es mi oración. Y cuando oro por cada uno de mis hermanos, también es parte de mi oración por todos ustedes. Que Yahweh te dé a ti la gracia de que seas guiado por su
su espíritu hacia su voluntad, en dirección de su voluntad, para que hagas esa voluntad. No puede pecar porque es nacido de Yahweh. No puede pecar, no puede pecar, no puede pecar, no puede pecar. ¿Y por qué vemos entonces tantos hermanos, tantos pastores que pecan? Porque se separaron de Él, se alejaron de Él. A veces en nuestras oraciones decimos, Padre, nunca me sueltes de tu mano. Pero lo correcto es pedirle al Rey que nos dé la fuerza suficiente para que nosotros no nos soltemos. Porque de hecho nunca nos suelta, nosotros nos soltamos. ¿Y sabe por qué nos soltamos? Porque no podemos estrechar la mano del Padre de un lado y estrechar la mano del mundo del otro lado. Cuando nos soltamos de la mano del Padre es porque simplemente nos estamos yendo del lado del mundo y de nuestra carne hacia el pecado. Nos soltamos del mundo y nos desligamos de nuestra carne, entonces podemos tomarnos de los brazos del Padre. Aleluya. Amén, amén. No puede pecar porque la simiente está en ti. No debes pecar. No tienes permiso para pecar. No importa quién diga la gente quién tú eres o quién pienses tú quién eres. Eso no importa. No importa si te dice yo soy el gran pastor, el gran apóstol, el gran esto, aquello y lo otro. Eso no importa. Guárdate de no pecar. El infierno espera al pecador. El infierno espera al pecador. La solución entonces sería evitar pecar para evitar también el infierno. En esto se manifiestan los hijos de Yahweh y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, obediencia en la práctica de los mandamientos y que no ama a su hermano, no es de ella. Todo lo que está haciendo este verso es llevándote a la Torah. El que te diga, cuidado con esto, es que la ley ya quedó abolida y nosotros no tenemos que seguir los mandamientos. Mire lo que dice este verso, que en esto se manifiestan los hijos de Yahweh y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, obediencia en práctica a los mandamientos, dice la Escritura, y que no ama a su hermano, cumplimiento a la Torah, porque el cumplimiento de la Torah es el amor, amar a Yahweh por encima de todas las cosas y al hermano como si se trata de usted mismo. Entonces dice, si no hace esto ni lo otro, entonces no es de Yahweh. Si no practica los mandamientos y estos mandamientos repercuten en amar a su hermano como usted se ama a usted mismo, entonces no le pertenece a Yahweh. Eso está diciendo el escrito. ¿Hemos entendido eso? Amén, amén. Amén. Bendito es Yahweh. El siguiente punto lo vamos a ver la otra semana. Recuerde, el salvo no practica deliberadamente el pecado. No sigue haciendo el mismo pecado una y otra vez. ¿De qué te sirve? Hermana, hermano, ponga atención. ¿Me están poniendo atención todos? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo tocas el excremento? Te vas a lavar la mano y después vuelves a tocarlo. Hable fuerte, pero es así o no. ¿Cómo se te ocurre? Te vas a tocar el excremento, vas a lavarte la mano solamente para después volverlo a tocar. No es coherente, no es razonable. ¿Y cómo es que volvemos a cometer una y otra vez el mismo pecado? Y pedimos perdón y pedimos que nos lave, pero después volvemos a cometer el mismo pecado. Amén, amén. Amén. De pecar vamos a pecar, pero que sea inconsciente, que no sea con voluntad, no aprovechándonos de la gracia, no abusando de la gracia. Si realmente el pecado, todo lo que trae es maldición y condenación para el que lo practica. Pero cuando lo están consumando, cuando están efectuando el pecado, vaya que sí genera placer a la carne. Eso es un gancho que no le falla al enemigo, es un anzuelo. Y atrapado el pez, a la sartén va y nada puede librarlo. El pez muere por la boca y así el ser humano por el pecado que le gusta. Nos quedamos entonces hasta acá. Tenemos todavía que hablar quizás un día más, no, quizás 2 días, 2 o 3 días, sobre este mismo subtema. No practica deliberadamente el pecado. ¿Por qué soy salvo? El salvo no practica deliberadamente el pecado. La paga del pecado es muerte, condenación eterna. Yahweh les bendiga. Shalom, Abraham. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.